Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué fecha es hoy? 20. Miércoles 21, Lisa. 21, ¿no? Ya. A ver, les daremos unos minutitos más para que terminen de ingresar todos. Ya, a ver, mientras terminan de ingresar, vamos a llamar la lista, ¿ya? Mientras terminan de ingresar sus compañeros. A ver, Maciel está, Murrio. Maciel Amurrio está. No. Hernán Heredia. Ya. Daniela Checata. Daniela está. Luis Fernando. Luis Fernando Checata. A ver, sigue ingresando. Carla Alarcón. Presente, licenciado. Ya. Helen Apasá. Presente, Lice. Ya. Lice Amurrio, perdón, acabo de ingresar. Amurrio, ya, está bien. Ya. Micaela Arriano. Presente, Lice. Ya. Erika Andrea. Presente, Lice. Ya. Presente. Alessi Castellón. Presente, Lice. Ya. Elizabeth Crespo, Tatiana. Presente, licenciado. Ya. Zaida González. Presente, licenciada. Ya. Johnny Guzmán. Presente, licenciado. Ya. Lorena Huanca. Presente, licenciado. Ya. Clara Mamani. Presente, Lice. Ya. Francis Miranda. Presente, Lice. Ya. Carla Diana. ¿Está Carla Diana? Lice, presente. Ya. Lidia Polo. Presente, Lice. Ya. Alejandra Yasmín. Alejandra Yasmín está. Raquel Ticona. Presente, Lice. Ya. Antonella Vera. Presente, Lice. Ya.
Inés Bisaya. Presente, Lice. Ya. Catherine Morales. Presente, Lice. Ya. Noelia Lidia. Noelia está. Evelyn Lazarte. Evelyn. Silvia García. Presente, Lice. Ya. Gloria Huanca. Presente, Lice. Ya. Karen Rico. Presente. Ya. ¿Alguien que haya llegado tarde a la clase? Para ya de una vez arreglar esto. ¿Alguien que haya ingresado tarde a la clase? Que no esté en la lista. ¿Nadie? Ya. A ver, vamos a ingresar a un nuevo tema. Bueno, el anterior tema era parte práctica. Este tema es un poco más teórico. El anterior tema era un poco más práctico, ¿no es cierto? Donde hemos visto demanda, oferta, precios, equilibrio, ¿sí? Hemos identificado el precio y cantidad de equilibrio gráficamente, en una tabla, ¿sí? Entonces, hemos visto los precios, demanda, oferta, ¿sí? Era un poco más práctico. Este tema es un poco más teórico y a partir del capítulo 5 nuevamente retomamos un poco más de práctico, ¿ya? A ver, la organización y finanzas y producción de las empresas. ¿Sí? Les había dicho, a ver, cuando vimos en el anterior tema, habíamos visto la demanda, ¿no es cierto? Y la demanda analizábamos desde la perspectiva de los consumidores, ¿no? Sí, de los consumidores. ¿Sí? Y después habíamos visto la parte de la oferta. Y la oferta se analiza desde la parte de los empresarios, ¿no? De los productores. Por eso su importancia, ¿sí? De la demanda y de la oferta. Porque en otras materias esto se profundiza un poco más, esto de demandas y ofertas. La demanda está como un tema que es teoría del consumidor, es un tema íntegro esto, ¿sí? Y por otra parte también está de la parte de la oferta. ¿Quiénes son los que ofrecen? Los productores, los empresarios, ¿no es cierto? Entonces es un tema siempre en otra materia, teoría de la empresa se llama, ¿sí? Bueno, como nosotros seguimos viendo la parte microeconómica, vamos a ver todavía unos conceptos importantes y vamos a hacer un análisis de la organización, las finanzas y la producción de las empresas, ¿sí? Entonces es importante estudiar algo que concierne a las empresas, porque es un rubro, es un sector importantísimo que tienen las economías, ¿no es cierto? Las empresas, ya sean estas privadas o estatales, ¿sí? Y habíamos visto, vamos a ver en el último tema, que los países necesitan empresas, ¿sí? Para generar riqueza, generar empleo, ¿no? Es importante, las empresas, ya sean estas estatales o privadas, ¿no? En algunas economías hay solo empresas estatales, pero se dan cuenta que esas mismas economías, me estoy refiriendo a las socialistas, que no alcanza el Estado de generar empleo, generar riqueza con las empresas estatales, ¿no es cierto? Es por eso que hoy en día ya hay empresas privadas, incluso en esos países socialistas, ¿no? Sí, porque una de las filosofías, si quieren, del capitalismo es la empresa, dejar a la empresa toda la producción, ¿no es cierto? Sí, el Estado se deslinda del qué, el cómo y para quién producir y deja en manos privadas eso. Entonces es importante la empresa, ¿sí? En cualquier tipo de economía es fundamental una empresa. ¿No? Repito, las empresas, nosotros tenemos empresas estatales, ¿no es cierto?, que son pilares digamos, del sustento del país. Sí, pero también tiene que haber empresa privada. Tiene que haber empresa privada. ¿Sí? Ya hemos dicho que las empresas privadas generan empleo, ¿no es cierto?
y producen bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de la población. ¿Sí? Entonces, sumamente importantes las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué habían sido las empresas? Son organizaciones, ¿sí? Unidades de producción, ¿no es cierto? Son aquellas donde producen bienes y servicios que van a cubrir las necesidades de la población, ¿sí? Esas son las empresas, ¿no? Entonces, las empresas combinando los factores de producción, ¿sí? Y sabiendo combinar de buena forma esos factores de producción. ¿Cuáles eran esos factores de producción? Los recursos naturales, trabajo y capital, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, saber combinar esos factores de producción. Entonces, los líderes, los emprendedores que hay en las empresas, los proyectistas, los analistas que tienen las empresas, tienen que saber combinar estos factores de producción, ¿no es cierto? Para poder optimizar así su misma producción, ¿sí? Y tener beneficios. Sabemos que las empresas, jóvenes, las empresas, el objetivo fundamental de cualquier empresario es la ganancia, ¿no es cierto? Ganar dinero, ¿sí? Maximizar su beneficio. Con el mayor costo posible, tener las ganancias más altas posibles. Eso es el objetivo del empresario, ¿no es cierto? Entonces, la ganancia es lógico, ¿no es cierto? Porque ¿qué empresario va a querer invertir su dinero, poner en riesgo su capital, ¿sí? Y no tener ganancias o perder, hasta no cubrir los costos de producción? En quiebra, ¿no? No creo que haya un empresario que no quiera ganar, ¿no es cierto? Entonces el empresario dice, no tenemos ganancia. Es por eso que hay una discusión sobre este tema, ¿no? De la ganancia, porque algunos dicen que el empleado genera plusvalía, dice, ¿no? Ese término no sé si han oído hablar. Plusvalía. Un plus de valía, valor. Un plusvalor, una plusvalía. ¿Y qué significa? Hay un economista, que es Carlos Marx, no sé si han oído hablar, tal vez en alguna materia van a oír hablar de Carlos Marx, el marxismo, ¿no? Que ese Carlos Marx tiene 3 libros, 3 tomos del marxismo, ¿sí? Que es una crítica al capitalismo, justamente en esos 3 libros. Marx hace una crítica al capitalismo, ¿no? Y en una de las partes ahí dice, hace mucho hincapié en la plusvalía. ¿Y qué dice que es la plusvalía? Es el trabajo excedentario que el empresario no le paga al trabajador. Es el trabajo excedentario no remunerado por el empresario. Entonces, ¿qué significa eso? Ya sabemos nosotros que por ley, por norma, ¿cuántas horas de trabajo son? ¿Cuántas horas de trabajo día es de un trabajador? 8 horas, ¿no es cierto? Son 8 horas. Sí, eso se ha ganado, esas 8 horas se ha ganado después de ciertas de peleas que han tenido los trabajadores, ¿no es cierto? Por eso se recuerda el 1 de mayo, ¿no? La masacre en Chicago de un grupo de trabajadores que reclamaban justamente eso, esa reivindicación de que el trabajador tiene que solamente trabajar 8 horas por día, ¿sí? Y eso se ha conseguido, ¿no es cierto? Un 1 de mayo. Entonces, pero ¿qué dice que este Carlos Marx? Dice, el trabajador genera plusvalía. ¿Por qué? Porque en vez de hacer trabajar 8 horas, que son las normales, el empresario hace trabajar, por decir, 12 horas. Y de esas 4 horas excedentarias no le estás remunerando al trabajador, dice. ¿Sí? Entonces, porque eso es el concepto técnico de plusvalía, ¿no? Es el trabajo excedentario no remunerado, ¿sí? Entonces, como si estuviese trabajando gratis, por decir. Claro, si trabaja 8 horas y de 8 horas le pagan, y de las otras 2 horas o 4 horas que trabaja no le están pagando, hay plusvalía, dice. ¿Sí? Hay explotación, dice. De ahí sale, ¿no? El término de explotación. Al trabajador le explotan, ¿no? Y muchas cosas argumentan. ¿Sí? Pero el empresario dice, no, señores, yo no exploto a nadie. Si yo tengo ganancias es porque yo invierto mi dinero, mi capital, ¿sí? Pongo en riesgo mi dinero para producir y tener ganancias, pues, ¿no?
No, el empresario no reconoce no tiene en su diccionario ese nombre de plusvalía, lo que dice Carlos Marx, plusvalía, trabajo no excedentario, que no cobre el trabajador, por ahí entonces surge la explotación, dice, ¿no? El empresario dice, no, yo no exploto a nadie, yo tengo ganancias de lo que invierto mi dinero, de lo que invierto mi capital, ¿no? Bueno, él tiene que tener ganancias, ¿no es cierto? No creo que haya alguna persona que invierta un dinero y no quiera obtener ganancias, ¿no? Ahora, maximizar su beneficio es otra cosa, ¿no? Tratar de ganar lo máximo posible reduciendo sus costos, ¿no es cierto? Que sus ingresos siempre sean más, tratar de que sean más altos que sus costos, lo más alto posible, ¿sí? Que sus costos de producción, y ahí va a haber ganancia, ¿sí? En menor o mayor proporción. Pero el empresario se conoce, ¿no? Que el empresario tiene que tener ganancias. No, si está invirtiendo dinero, no creo que haya una persona que invierta dinero y no quiera ganar. Entonces, el empresario tiene ganancias, ¿sí? Entonces, de eso, y respecto a eso de la plusvalía, de la ganancia, del empresario, de la explosión, se ha escrito mucho. Bien, entonces, ¿qué son las empresas? Son organizaciones legalmente establecidas que para ejercer una actividad económica, por supuesto, produciendo bienes y servicios, ¿no? Eso es una empresa, ¿sí? Una empresa es eso. Entonces, estas empresas, depende del tamaño de que sean estas empresas, depende de algunas necesidades de la empresa, pero son frecuentemente, tiene áreas, ¿sí? Tiene áreas, tiene departamentos las empresas. Estoy hablando de las empresas grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos puesto un área, estoy sintetizando esto, ¿ya? Estoy sintetizando. Entonces, las empresas tienen áreas comerciales, ¿no es cierto? Tienen un área comercial. Vamos a poner punterito, ¿no? Entonces, esta área comercial se encarga de desarrollar las actividades y de saber y de hacer cómo va a hacer llegar a los consumidores sus diferentes productos, ¿no? El área comercial, sumamente importante en una empresa, ¿no? Estoy hablando de empresas grandes, ¿sí? De empresas grandes. Entonces, el área comercial es sumamente importante dentro de una empresa, ¿sí? ¿Cómo va a comercializar? ¿Cómo va a ser el mercadeo? ¿O cómo va a ser el marketing que va a adoptar esta empresa para hacer conocer, para difundir su producto que va a lanzar al mercado, ¿no? Porque ese producto va a ir a satisfacer las necesidades de la población, ¿sí? Va a satisfacer las necesidades de la población. Entonces, en una de las áreas bien importantes es el área comercial, ¿sí? Donde se va a hacer el mercadeo, donde se va a dar a conocer, se va a hacer la publicidad del producto, ¿no? Entonces, tiene que haber estrategias, ¿no? De promoción del producto. Por supuesto, todo con el objetivo de tratar de vender más, ¿no? Y para tener mayores ganancias. Entonces, es la política de marketing, una política de marketing adecuada para poder vender un producto, ¿no es cierto? Eso se va a encargar, si quieren, todo el área comercial de una empresa, ¿ya? Entonces estamos viendo las partes más grandes nomás, ¿sí? Los departamentos o las áreas más grandes que tiene una empresa, ¿sí? Bueno, el área de producción, importantísimo también el área de producción, donde se controla el aprovisionamiento de todas las materias primas, ¿no es cierto? Donde se gestiona la producción, donde se realiza la producción, donde utilizando los factores productivos podemos obtener un bien determinado, es el área de producción, ¿no es cierto? Entonces, esta área de producción es sumamente importante, ¿no? Donde aparte de la parte económica, ¿sí? Aparte de la parte económica, se va a facilitar que el Departamento de Inversión y Financiación tenga mayor actividad, ¿no es cierto? Después vamos a ver este Departamento de Financiación y de Inversión. Entonces, dependiendo de la inversión que se hace, se va a producir, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de inversión? ¿Cómo me voy a financiar? Importante. ¿Sí? De acuerdo a la inversión, yo voy a producir más o menos, ¿no es cierto?, de cualquier bien. ¿Sí? ¿Cuánto invierto? Produciré una determinada cantidad, ¿sí? De acuerdo a la inversión, ¿no?
Entonces, el área de producción es sumamente importante. Son todos los procesos productivos donde se utilizan factores productivos para producir bienes, los diferentes bienes y servicios y que vayan estos a satisfacer las necesidades de la población, ¿no es cierto? Entonces, esta área de producción también es sumamente importante dentro de una empresa relativamente grande, ¿no? Estamos hablando de empresas grandes. Bueno, área de inversión y financiación. Entonces, esta área también es importante. ¿Cómo va a captar los recursos la empresa? ¿Cómo se va a financiar, digamos, un proyecto de inversión? ¿Sí? Quiere hacer una empresa, ¿cómo se va a financiar? ¿Serán recursos propios? ¿Sí? ¿Tendrá el inversor, la persona, tendrá dinero, dinero para poder hacer inversión o se va a financiar? ¿Sí? A través de la banca privada o la banca estatal. ¿Sí? Entonces, para hacer inversión, ¿sí? Se tiene que tener una buena financiación, ¿no es cierto? Entonces, esta área de inversión y financiación también es importante, porque es la captación, ¿sí? De los fondos, de los recursos para el funcionamiento de la empresa, ¿no? Para empezar a hacer funcionar una empresa. O si ya está consolidada una empresa, también para esta área es importante, el área de financiación e inversión, para poder, digamos, agrandar la empresa, ¿no es cierto? Contratar mayores trabajadores, comprar mayor cantidad de materia prima para sus procesos productivos, ¿no es cierto? Para incrementar su nivel de producción, ¿sí? Si las empresas aumentan sus niveles de producción, por supuesto que van a querer tener mayores ganancias, ¿no? ¿Sí? Si las necesidades de la población, o sea, los consumidores demandan del producto que produce la empresa grandes cantidades, entonces la empresa va a tratar de cubrir esa demanda, ¿no es cierto?, de su producto. Entonces, importante también eso, identificar, ¿no es cierto? Después vamos a ver más adelante los emprendedores de las empresas, ¿no es cierto? Son un grupo de líderes que con características importantes, ¿sí? Entonces, el área de financiación e inversión es sumamente importante para los procesos productivos, ¿sí? Bien, el área de los recursos humanos, entonces, antiguamente se llamaba área del personal, ¿no es cierto? Entonces ahora llaman a área de recursos importantes o de recursos humanos, que es también importante, ¿no? Es donde se selecciona, se contrata, ¿sí? Se gestiona a los diferentes trabajadores, ¿no? Entonces agarran, bueno, uno quiere poner a disposición mayor cantidad de personal en su fábrica, entonces va a hacer va a llamar a concurso de méritos, ¿no es cierto? Entonces este departamento se va a encargar de agarrar su documentación de todas aquellas personas que quieran trabajar en la empresa, en la institución, ¿sí? Y de ese modo esta área de recursos humanos va a avalar o no va a avalar, digamos, al trabajador, a la persona, al postulante, ¿no es cierto?, que quiera ingresar a la institución, a la organización, a la empresa. Entonces, esta área de recursos es importante, es sumamente importante también, ¿sí? Entonces, también es el lugar donde esta área de recursos humanos es donde se motiva a los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Sí? Se da formación adecuada a los trabajadores. Muchas empresas, antiguamente, ahora con esta pandemia no está yendo mucho, ¿no? Hay empresas que dan becas a sus trabajadores para que se vayan a especializar, ¿sí? Claro, si tienen mayor cantidad de personal calificado en las empresas, entonces la optimización de los procesos, por la eficiencia, optimización, eficacia de los procesos de productivos son mayores, ¿no es cierto? Entonces también las empresas agarran y tratan de formar, ¿sí?, a sus trabajadores. Tienen que tener formación adecuada, ¿no es cierto?, sus trabajadores. Entonces motivan a sus trabajadores. Entonces eso es todo, hace la parte de recursos humanos. Bien, lo que nosotros hemos visto ha sido la comercial, la de producción
a inversión y financiación y de recursos humanos. Por supuesto que hay otras áreas, otros departamentos, se llaman, ¿no? Departamento de comerciales, departamento de ventas. Bueno, el departamento de ventas en algunas empresas están fusionadas con el departamento de comercialización, ¿no es cierto? Pero así las empresas grandes tienen departamentos, tienen secciones, ¿sí? Entonces, eso a las empresas grandes, ¿no es cierto? Pero hay otras empresas que son pequeñas, las pequeñas y medianas empresas, estas pymes, pequeñas y medianas empresas. Entonces, estas empresas no tienen, en algunos casos, solo tienen una de estas áreas, no tienen todo. Aquí estamos viendo solo 4 áreas. Por supuesto que hay más áreas, ¿no es cierto?, en empresas grandes. No estamos sintetizando estas 4 áreas que consideramos que es importante. Por supuesto que hay otras áreas también, pero no es mucho el objetivo de la materia, ¿no es cierto? Es como un tema, como precisar algunos conceptos, está bien, ¿no es cierto? Entonces no estamos resumiendo en estas 4 áreas que tienen que tener las empresas para su funcionamiento, ¿no es cierto? Pero hay pequeñas empresas, como estas pymes, ¿sí? Pequeñas y medianas empresas que no tienen entonces estas áreas. Entonces contratan, ¿sí?, a otras empresas especializadas, ¿sí?, para que hagan la gestión, digamos, para que hagan la gestoría de todas sus áreas de estas empresas, para que hagan su contabilidad, para que hagan su asesoramiento jurídico, ¿sí? Estas pequeñas empresas tienen asesores, ¿no es cierto?, que no necesariamente están trabajando en la empresa, sino son asesores externos, ¿no?, que les guían, que les dan pautas para consolidar, digamos, su pequeña empresa, ¿sí? Hay otros, por ejemplo, hay muchos, vemos, ¿no? Ustedes van a ser ingenieros financieros, contadores generales que trabajan, que no están directamente ligadas en las empresas, ¿no es cierto? Los contadores van a hacer son contabilidades externas que hacen, van a hacer cada fin de mes su contabilidad de las instituciones, ¿no es cierto?, para cumplir con las obligaciones que tienen con la renta, ¿sí?, con las alcaldías. Entonces, son gestoras externas que tienen estas pequeñas empresas que les ayudan a colaborar, ¿no?, para financiación, para hacer inversiones, esas cosas. Entonces, les van instruyendo a estas pequeñas empresas, ¿no? Porque estas pequeñas empresas generalmente son familiares, ¿no es cierto? No tienen una producción bien sostenida y a gran escala, ¿no? Como hay otras empresas grandes, ¿sí?, que sí están consolidadas y además tienen áreas, ¿no es cierto?, de especialización, comercialización, de producción, ¿sí?, de inversión, área de contabilidad, ¿no? Hay muchos que tienen, empresas grandes que tienen ingenieros comerciales, que tienen contadores generales, ¿no es cierto? Entonces, estas son necesidades que tienen las empresas de acuerdo a áreas, ¿sí?, que son muy importantes para el correcto funcionamiento de una empresa, ¿ya? Bien, después tenemos, a ver, todas las empresas jóvenes tienen, de acuerdo a órdenes jerárquicos, están diseñados, tienen sus propios organigramas, ¿no es cierto? Entonces hay diferentes tipos de organigramas. Por ejemplo, este es un organigrama vertical. Todas las empresas tienen su organigrama, ¿no? Cómo está constituida la empresa, ¿no? Se supone que el que está aquí arriba es el gerente general, ¿no es cierto? Y de este gerente general dependen otras reparticiones que pueda tener la empresa, como ser el área comercial, jefe o director del área comercial, o jefe del área comercial, jefe de financiación, jefe de recursos humanos, jefe, ¿no es cierto? Entonces dependen del gerente general. En algunos casos los gerentes generales son los propietarios de las empresas, ¿no es cierto? Entonces, siempre esto es por orden jerárquico. Entonces, es una estructura de gráfica que tienen las empresas, ¿no? Y sin ir lejos, en la universidad, por ejemplo, nosotros vemos, ¿no? En la universidad hay también un organigrama, ¿sí? Hay un organigrama que, a ver un segundito, ya el Moodle nos está advirtiendo, ¿no? Son organigramas, ¿sí? Son grados jerárquicos. En orden jerárquico están consolidados estos organigramas, ¿ya?
Entonces, esto es un organigrama general, ¿no? Por ejemplo, la universidad, sin ir lejos, la universidad tiene un rector, ¿sí? Que es la máxima autoridad. Y no solo las universidades privadas, sino las públicas, todas las instituciones de educación superior tienen, ¿sí? Tienen sus propios organigramas, cómo están constituidos, cómo están repartidas las instituciones, ¿no? Por ejemplo, repito, por ejemplo, la universidad, nuestra universidad, UNICEM, hay un rector, ¿no es cierto?, que es el que está en el primer grado o en el grado superior, en el grado jerárquico más alto, ¿sí? El rector, de ahí vienen otras dependencias, si quieres, ¿no? Están los coordinadores, está el departamento de contabilidad, ¿no es cierto?, el departamento de investigación, ¿no? Hay otros departamentos, ¿sí?, que a veces están en un mismo nivel, ¿sí? Y están los coordinadores, digamos, están jefes, por decir, ¿sí? Ahí está el rector, ¿cierto? Digamos, del área académica. Después del rector viene el director académico, ¿no es cierto? Sí, desde en el área académica, estoy hablando en el área académica, porque por el otro lado puede haber el área, digamos, de funcionamiento en sí de la universidad, ¿no es cierto? Están el jefe de contabilidad, jefe de investigación o cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Con sus respectivas divisiones o departamentos, ¿no? El rector, bueno, el director académico depende del rector, ¿no es cierto? Entonces, ¿y quiénes dependen del director académico? Los diferentes coordinadores que hay, ¿no es cierto? Entonces, todo está bien organizado en un organigrama, ¿sí? La estructura, cómo está compuesta, de qué departamentos, de qué grados jerárquicos compone, digamos, una institución, ¿sí? Director académico y tiene sus coordinadores, ¿no? Los coordinadores rinden cuentas al director académico. El director académico rendirá cuentas al rector, ¿no es cierto? Y así en los otros sectores también. El departamento, digamos, de ingeniería financiera, ¿sí? Los financieros tienen sus propios contadores, ¿no es cierto? Los contadores, sí, rinden cuentas, digamos, al ingeniero. El ingeniero financiero seguramente rendirá cuentas al propietario, al gerente general, ¿no? Entonces, de esa forma están estructuradas las empresas, en orden jerárquico. La mayoría de las empresas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto es un tipo bien común de hacer un organigrama, ¿no? De hacer un organigrama. Entonces, muestra la jerarquía que van a tener las personas. Es como una pirámide, ¿no? Como una pirámide, que va de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? El de arriba siempre es el que dirige todo, ¿sí? Y los demás están subordinados al que está arriba, ¿no es cierto? Y cada uno tiene sus subordinados, el director académico, sí, los coordinadores rinden cuenta al director académico. Incluso los coordinadores tienen en algunos casos sus colaboradores, ¿no? Tienen sus colaboradores, los coordinadores. Entonces los colaboradores rinden cuentas al coordinador. El coordinador rendirá cuentas al director administrativo. El director administrativo rendirá cuentas al rector, ¿no es cierto? Y así está conformado. Las empresas de igual forma, todas las empresas, como habíamos dicho aquí, tienen una gerencia, ¿sí? O tienen una directiva que es la máxima autoridad, ¿sí? De ahí están los departamentos, como el departamento, jefe del departamento del área comercial, jefe del departamento de producción, ¿sí? Tendrían que estar en un mismo nivel, ¿no es cierto? Los 4 o 5 que pueda haber, ¿sí? Jefe de financiación e inversión, jefe del personal, ¿sí? Cuatro estratos, digamos, ¿sí? Entonces, de esos también bajan, ¿no? El jefe de, no sé, de financiación y inversión tendrá sus contadores, ¿no es cierto? El de personal tendrá también sus trabajadores, ¿no? Entonces, así se va a constituir un organigrama que refleja, digamos, de cómo va en orden jerárquico o cómo está organizada una empresa, ¿ya? Entonces, sumamente los organigramas que tienen las diferentes instituciones. Entonces, puede haber de un tipo de esta naturaleza un organigrama, ¿sí? Puede haber de esta forma, horizontal, donde aquí está el gerente general, aquí están los que dependen de la gerencia, ¿sí? Contadores, departamento de recursos humanos,
departamento de planificación, ¿no? Pues dependiendo cómo está estructurada la empresa. Y el departamento de contabilidad tiene a sus contadores, ¿sí? A sus secretarias, ¿no? Depende. Entonces también puede haber un tipo de organigrama horizontal, ¿no? Que muestra la jerarquía de izquierda a derecha. Esto muestra la jerarquía de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? De arriba y hacia abajo. Esto de izquierda a derecha puede existir. Como también hay las circulares, ¿sí? Las organigramas circulares, se supone que el que está en el centro es el que manda, el gerente general, ¿sí? El jefe de todo, ¿no? Entonces el cargo principal se encuentra aquí en el centro. De ahí se van a distribuir, ¿no? En este caso hablaremos de subordinados, digamos, ¿no? Este término es medio raro y medio feo, es este término subordinado, decir, ¿no es cierto? Pero son los que dependen, digamos, no diremos subordinados. Son los que dependen, digamos, del centro, ¿sí? Porque en el centro siempre está el gerente general, ¿no? Entonces, pues ahí pueden estar los gerentes de área, de personal o de recursos humanos, diré, ¿sí? Entonces, este cargo, el cargo principal está en el centro y a partir de eso, sí, se van a constituir otros departamentos, ¿no? Por orden de importancia, otros así. Se va a extender hacia afuera más y más, ¿no? O en el mismo círculo, en el mismo segundo círculo. Porque se supone que estos tienen el mismo nivel, digamos, ¿no? De jerarquía. Como en este caso, por ejemplo, aquí, estos tres tienen casi el mismo nivel de jerarquía, ¿no? Uno tendrá más importancia que el otro, así, pero el nivel de jerarquía es la misma, ¿no es cierto? Porque están en un solo nivel, en un mismo nivel. Igual aquí, en el horizontal, aquí está el gerente, aquí están otros departamentos, digamos, de B, de comercialización, de planificación, de recursos humanos, en un mismo nivel, ¿sí? Nadie es superior a otro. El único que es superior a este nivel es el gerente general, ¿no? Entonces, igual aquí, en el centro está el que manda, el gerente general, y por fuera están los demás departamentos, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Los organigramas, es de suma importancia. A ver, después vamos a entrar a finanzas de las empresas, porque es sumamente importante esto, ¿ya? Sumamente importante. Bien, jóvenes, tenemos solo 2 minutos y no vamos a poder... vamos a hacer en el próximo Zoom esta parte, ¿ya? De finanzas de las empresas. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta sobre estos organigramas? ¿Sobre estos organigramas, cómo están constituidos? ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Y hay no solo estos 3 organigramas, ¿no es cierto? Hay otros diferentes organigramas, ¿sí? Pero los que más se utilizan son estos 3, ¿no? Este es el que más se utiliza, ¿no? El vertical. Casi todas las empresas muestran sus organigramas, muestran cómo está organizada una empresa, una institución, según los grados jerárquicos y de esta manera, de forma vertical. Vale decir, de hacia arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, los de arriba, es una pirámide, si quieren, los de arriba son los que van a manejar la institución y tienen sus colaboradores que van hacia abajo y esos a su vez otros colaboradores y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de cómo están estructuradas las empresas. ¿Ya? Tenemos menos de 1 minutito, jóvenes, se nos va a cortar el Zoom. Entonces, dentro de unos 5 a 6 minutitos, nuevamente les mando el nuevo link para volver a reingresar, ¿ya? A esta parte de la empresa. Ya, nos vemos entonces dentro de unos minutitos, por favor, jóvenes. Les mando el nuevo link. Hasta dentro de un rato, por favor.